Bueno, y más del tema, la operación preventiva o de preparativos básicamente antidrogas de Estados Unidos en el entorno venezolano continúa esto su curso. Ya escuchábamos el contexto desde Trinidad y Tobago, de hecho ha habido declaraciones desde Guyana y ahora Francia, específicamente se dio a conocer hoy, ha anunciado un refuerzo de vigilancia naval en lo que se llaman sus territorios de ultramar. Pedro Ruchurtu es coordinador de Relaciones Internacionales de María Corina Machado y de Edmundo González. Le damos la bienvenida esta tarde bajo el llamado Comando con Venezuela. Pedro, una vez más, buenas tardes, gracias por tu compañía y un placer, ¿eh? Un placer, gracias por la oportunidad, A ti. encantado. Pedro, vamos a aterrizar a nuestra audiencia. Los que no hemos estado al tanto de lo que ha pasado el fin de semana y ha sido muy activo en materia de Estados Unidos-Venezuela, ¿qué ha sucedido? A una actualización, por favor. Bueno, creo que lo que hemos estado viendo es una actividad permanente que, como he dicho en otros espacios, tiene que ver con la caracterización definitiva de un régimen que ya deja de ser catalogado simplemente como una dictadura, sino que se cataloga como una organización criminal y que evidentemente ha tenido actividades que han afectado la seguridad no solamente de los Estados Unidos, la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino de todo el hemisferio. Y en ese sentido hemos estado viendo un intenso operativo, no solamente por parte de Estados Unidos, a través de un despliegue militar importante, sino también la cooperación de algunos países, entre ellos Francia y algunos otros, y también algunas declaraciones importantes que hemos visto en el caso de Guyana y de Trinidad y Tobago, que al final lo que están intentando de alguna manera es retomar el control y la seguridad del Caribe, nada más y nada menos. Y esto tiene que ver concretamente con una serie de actividades criminales que viene ejecutando el régimen venezolano y que tienen que ver, por supuesto, con narcotráfico y otros ilícitos, y de esta manera asegurar el control de la zona, lo cual, insisto, confirma lo que se ha dicho por muchos años y que además tiene que ver, tiene un componente fundamental con fundamentalmente la designación que hizo Estados Unidos hace un par de semanas del Cartel de los Soles como organización terrorista global. Este marco, pues sencillamente ha dado la oportunidad de ejecutar una serie de acciones para frenar estas actividades criminales y evidentemente debilitar dos cosas muy concretas. Por un lado, la capacidad del régimen de seguir haciendo daño dentro de Venezuela a través de la represión, porque evidentemente estas actividades le permiten financiarse para esto. Y en segundo lugar, precisamente cortar parte de esos flujos financieros que le siguen dando disponibilidad económica pues, para sus andanzas en la región. Ahora, Pedro, luego de la liberación de presos políticos en Venezuela, más de una decena, estás más que al tanto del tema, quizás un intento, digamos, de rama de olivo desde Caracas, pero ahora, digamos, frustrada por la demanda de estadounidenses liberados por Maduro. ¿Hay algún equilibrio, digamos, o alguna contraindicación entre esos dos anuncios en todo este escenario? Mira, lo que hay que siempre recordar acá es que el régimen venezolano, si algo aplica, es lo que se denomina la diplomacia de rehenes y utiliza fichas de canje permanentemente. Esa es su manera de jugar, no solamente con la comunidad internacional, sino también incluso con la propia dinámica de la política interna. Y desde luego yo no tengo la menor duda de que todas estas acciones que estamos viendo, que son presión, en definitiva, para el régimen, de alguna manera están intentando que el régimen muestre alguna señal, ¿no? Para quizás lo que llaman distender la situación. Pero la realidad es que hay un entendimiento clarísimo de lo que es el régimen y su naturaleza criminal y la administración de los Estados Unidos, encabezada por el presidente Trump y por supuesto el secretario de Estado Rubio, entienden lo que es el régimen, no solo en su naturaleza criminal, sino incluso su naturaleza terrorista de Estado al reprimir. Ahora, Ahora, adelante. importante esto, por supuesto que toda liberación de presos políticos es importante, significa alivio, significa alegría para una familia, significa menos dolor para un grupo de familias, pero al final el problema de fondo sigue en el poder, que es quien sigue creando y generando presos políticos y secuestrados. Así que lamentablemente este régimen como ha actuado libera a algunos para luego llevarse a otros. Claro. Y por eso es que es tan importante derrotarle. Ese desplazamiento de la Armada estadounidense, ¿hasta qué punto, Pedro, es una advertencia? Es una presión y solo eso, y no acciones militares reales. Básicamente, no sé si viste esta mañana el titular de New York Times que Estados Unidos estaría buscando confrontación militar con Venezuela. El punto es, no es que ni mucho menos pretendamos que haya un encontronazo militar o una escalada grave en la zona, pero como dirían en nuestros países, es una advertencia, es una presión, o como dirían popularmente, es como el cuento del pastorcito mentiroso, como crying wolf, como se le llama en inglés. ¿Es básicamente presión o podríamos ver una evolución nunca antes vista en la zona entre Estados Unidos y Venezuela? Bueno, ya el despliegue que estamos viendo es inédito en torno a su fuerza y además a la cantidad y sobre todo la determinación, ¿no? De ir directamente contra los carteles de la droga y además dentro de un conjunto de acciones de la administración. Y en efecto, yo creo que
digamos, nosotros no tenemos manera efectiva de saber qué tan lejos está dispuesto a llegar la administración de los Estados Unidos. Eso es claro que es parte de su objetivo de la defensa de su interés nacional y han decidido avanzar en esta dirección. Lo que sí queda claro es que en el caso concreto de Venezuela y de las fuerzas democráticas hay coordinación con la administración a todo nivel. Y eso es lo más importante, porque al final, obviamente, la derrota, el desmantelamiento de un sistema criminal como el que representa hoy Nicolás Maduro, que además está siendo claramente identificado como el líder del Cartel de los Soles, el desmantelamiento de esa estructura criminal tiene una consecuencia directa en la transición hacia la democracia en Venezuela, porque la facilita, nos permite avanzar en eso. Claro. Y ese proceso es naturalmente un proceso que van a conducir los venezolanos, en este caso a través de María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia, pero además es un proceso que requiere de una amplia coordinación, no solamente por lo que significa este desmantelamiento del sistema criminal, sino también para luego la gobernabilidad subsiguiente en esa Ráp- transición y el control del país. Así rápidamente, que, por sí, favor, termina la idea y te quiero hacer una pregunta muy no, rápida. que en concreto al final esto es un proceso que va en simultáneo y lo que sí hay que decir es que más allá de que no sabemos exactamente Ujú. cuál va a ser el alcance de esta operación, hay coordinación con el liderazgo que además, como lo hemos dicho, el rol del liderazgo en Claro. Venezuela es acelerar los tiempos de la transición en Venezuela Ra- y rap- eso es lo que estamos haciendo. rápidamente, Pedro, quizás podríamos ver algún tipo de avance, de recurso intermedio, que no signifique encontronazo militar o retirada total de Estados Unidos. Quizás podrían haber unos medios puntos en el camino que el ciudadano común no entiende, no conoce y que podría de alguna manera darle una solución inmediata a lo que estamos viendo allí en el Caribe. Esto dependerá, lo primero que hay que partir es que lo que está pasando en el Caribe es consecuencia de lo que hace el régimen. El régimen es un régimen criminal y por lo tanto el régimen criminal está poniendo en riesgo la estabilidad de todo el hemisferio. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá son ejercicios de defensa de soberanía por un lado de estos países que están siendo afectados directamente por estos crímenes y obviamente la defensa del interés nacional en concreto y fundamentalmente de los Estados Unidos. De manera que, como te digo, estamos viendo ya una escalada de acciones, esto va incrementándose y en la medida que estas actividades criminales del régimen se mantengan y también incrementen, pues habrá también respuestas mayores. Lo que queda claro es que esto confirma lo que por mucho tiempo hemos dicho, en Venezuela está secuestrada por una tiranía criminal y que al final, pues ya los países que hoy están participando de estas operaciones entienden perfectamente lo que significa esa permanencia en el poder de un régimen criminal y por lo tanto es prioritario desmantelarlo como lo estamos viendo. Ahí está. Pedro Ruchurtu, por supuesto, coordinador de Relaciones Internacionales de la iniciativa del Movimiento con Venezuela. Pedro, buenas tardes. Gracias. Gracias a ustedes.